Bien, buenas tardes. Voy a proceder a hacer la grabación del lugar por el cual me quedé el otro día en la clase, que en realidad era pues el tema 4, que son problemas en los cuales tengo dos muestras repetidas o dos muestras relacionadas. Sería la página 11 del formulario, el tema 4 del curso o del libro, para ubicar y que nadie se pierde, ¿vale? Voy a continuar exactamente pues, en el mismo lugar por el que iba. Vamos a continuar, presentación con diapositivas, desde la diapositiva actual. Y ahí era donde estábamos. Recordar que justamente cuando acabó la clase me encontraba en esa situación. El problema es bastante sencillo. Un psicólogo imparte una conferencia, dice el enunciado, a una muestra de 200 fumadores a los que expone pues, un tratamiento para abandonar ese hábito, una terapia que él pretende llevar a cabo. Pregunta a los 200 sujetos antes y después de la conferencia sobre su predisposición para intentar dejar de fumar. Dice que antes de la conferencia, la mitad de los 200 sujetos, es decir, 100, estaban dispuestos a dejar el hábito. Y tras la conferencia encuentra pues, que lógicamente ha habido modificaciones, que 80 personas que estaban dispuestas a seguir la terapia y por tanto dejar de fumar mantienen la idea de hacerlo, pero también hay 80 personas que no estaban dispuestas a seguir la terapia y que sin embargo han cambiado de opinión. Y con esos datos, lo que yo trato de deducir o de ver es si hay evidencias para demostrar que la terapia presentada por el psicólogo ha sido útil, es decir, que la conferencia que él ha dado ha sido útil. Ese es el planteamiento del problema. Vale. ¿Qué es lo que me tengo que plantear? Pues que evidentemente estamos ante un caso en el cual yo he analizado dos muestras. Por una parte, he analizado dentro del grupo una parte los que estaban dispuestos a dejar de fumar, perdón, a los 200 fumadores, a los mismos 200 fumadores, les he preguntado antes y les he preguntado después, con lo cual es la misma muestra, los mismos sujetos. Se trata, pues, de un diseño con dos muestras repetidas y, por tanto, relacionadas. Como decía y digo, página 11 del formulario. ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos que plantear? Pues esas serían las dos hipótesis. Recordar siempre que la hipótesis alternativa es la hipótesis que defiende, en este caso, el psicólogo. Pues evidentemente el psicólogo defenderá, partirá de la premisa o de la idea de que su conferencia ha sido útil, por eso la ha dado. Por consiguiente, él pensará que la proporción de los que estaban dispuestos a dejar de fumar antes de la conferencia pues es menor que la proporción de los que están dispuestos a dejar de fumar después de recibir la conferencia. La hipótesis nula, pues la contraria. Si la hipótesis alternativa es que la proporción antes es menor que la proporción después, pues la nula es mayor o igual. Bien, antes de seguir, observar que, como la hipótesis alternativa veis que marca hacia la izquierda, pues es un test unilateral izquierdo. Por tanto, la zona sombreada, donde me tendré que fijar si cae o no el estadístico del contraste, se va a encontrar en este lugar hacia la izquierda. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si me voy a la página 11 del formulario, veis que tengo que comparar para muestras relacionadas dos proporciones. Y en el caso de las dos proporciones, fijaros que tengo que construir una tabla, esa tabla que recibe un nombre que es una tabla de contingencia. Recordar el curso anterior, supongo que os acordaréis. La tabla de contingencia, como podéis ver en el formulario, como acabamos de aquí escrito, trata de comparar cuál era la situación de partida, es decir, antes del tratamiento, en este caso antes de la conferencia, y cuál es la situación a posteriori, después del tratamiento. Eso está claro que es lo que yo tengo que rellenar. Antes del tratamiento, pues lógicamente había todos estos que estaban dispuestos a intentar dejar de fumar y había otro grupo que no estaba dispuesto a dejar de fumar. Y después del tratamiento, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Lo que yo tengo que ser capaz es de rellenar la parte roja que es en función de lo cual yo ahora después calcularé, según la fórmula que veis que viene allí, el estadístico del contraste Z. Muy bien. Empiezo a leer y lo primero que leemos es que imparte una conferencia a 200 fumadores. Es decir, en su conferencia van un total, eso lo pongo aquí abajo, un total de 200 personas. Ese total me da igual contarlo por columnas que contarlo por filas. Me da igual fijarme antes o después. Los unos y los otros tienen que ser 200. Ese es el valor que siempre se pone en el vértice inferior derecho de la tabla de contingencia, el total. Sigo leyendo. Sigo leyendo y me dice, como veis ahí un poco más grande la letra, que antes de la conferencia la mitad de los 200 sujetos estaban dispuestos a dejar el hábito. Digerido, eso significa que antes del tratamiento, sí, que sí estaban dispuestos, eran 100, eso lo pongo aquí en el total,
Y después del tratamiento, pues lógicamente, perdón, y antes del tratamiento los que no estaban dispuestos, pues eran la otra mitad. 100 más 100, los 200. Esta es la situación, digamos, de partida. Sigo leyendo y ahora ya me dicen que después de la conferencia encuentra que 80 personas que estaban dispuestas a seguir el tratamiento, es decir, que de estos de aquí, de estos 100, de los que sí estaban dispuestos a seguir el tratamiento, 80 mantienen su compromiso de intentarlo. Sobra decir que si esto es 80 y el total es 100, pues este valor, aunque no me lo dicen ahí, yo deduzco que es 20. Es decir, aunque no viene ahí escrito, pero por la información que me dan, yo soy capaz de deducir que de las 100 personas que previamente a la conferencia estaban dispuestas a seguir el tratamiento, después de escuchar cómo es la terapia, pues hay 20 que se rajan, que se vienen abajo, que dicen que no. Sigo leyendo y lo que me dice ahora es, al final, que 80 personas que no estaban dispuestas a seguir la terapia, es decir, ahora estamos hablando de estar 100 que no estaban dispuestas a seguir la terapia, durante la conferencia o la charla han cambiado de opinión. Es decir, hay 80 personas que pensaban que no iban a realizar la terapia y sin embargo después de escuchar al psicólogo cambian de opinión. Sobra decir, igual que antes, que si eran 100 los que no estaban dispuestos, de los cuales 80 piensan después de escuchar lo que sí, pues estos son 20. Y ya solamente me falta totalizar por columnas. 80 y 80 son 160 y 20 y 20 son 40. Pues eso es, digamos, la dificultad de un problema de este tipo. Rellenar con los datos que me dan la tabla de contingencia. Muy bien. Una vez que eso lo tengo relleno, pues ya es fácil. Se trata simplemente de que yo sea capaz de identificar en la página 11 cómo calcular la z, porque veis que el estadístico del contraste es una z. Y pasa por hacer b menor c, como veis, entre la raíz cuadrada de b más c. ¿Qué es b y qué es c? Pues ahí lo tengo. Los elementos en rojo son los que me determinan c, empezando por A. A, B, C, D. Ese es el orden. Calculo z, que sería b menor c entre la raíz cuadrada de b más c, y si hago la cuenta, eso queda menos 6. Ese sería el valor del estadístico del contraste. Si en vez de utilizar una normal 0,1 o una z, utilizase una g cuadrado, ¿vale? El valor correspondiente de la g cuadrado sería 36. Y podría hacer un estudio con una g cuadrado valiendo el estadístico del contraste 36 y tal y como aparece en la página 11 del formulario con un grado de libertad. En este caso puedo hacer el estudio bien a través de la z o a través de la g cuadrada. Perfecto. Voy a determinar ahora el valor crítico. Y para determinar el valor crítico, vuelvo de nuevo a lo que ya os dije antes. Fijándome en la hipótesis alternativa, el test es unilateral izquierdo. Veis que esto marca hacia la izquierda. La parte sombreada va a estar desde el valor que yo he obtenido de la z hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces ahora? Pues muy fácil. Para calcular el valor, comparar el menos 1,64, que es el valor correspondiente al nivel de confianza, 0,95, y que es el valor crítico, lo tengo que comparar con la z. Como veis que el valor del estadístico z es menor que menos 1,64, cae, dicho de otra manera, en la zona sombreada, además bastante lejos, cae en la zona en la cual yo tengo evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el siguiente, que es, vais a ver, bastante parecido. Bastante parecido, pero con un matiz. Me dicen, un psicólogo imparte una conferencia a una muestra de 200 fumadores en la que les expone un tratamiento para poder dejar de fumar. Hasta ahí prácticamente igual. Pregunta a los sujetos antes y después de la sesión que cuantifiquen en una escala de 0 a 10 su predisposición y o convencimiento para dejar el tabaco, correspondiéndose el 0 con los que tienen ninguna intención, es decir, el que pone 0 es porque tiene claro clarinete que no va a dejar de fumar, y el que tiene 10 es el que tiene un convencimiento absoluto de que lo va a intentar y por tanto va a seguir la terapia. Antes de la sesión me dice, la mitad de los sujetos manifiestan que no están dispuestos a dejar este hábito. Prácticamente lo mismo, lo único es que yo antes solamente les preguntaba quiénes estaban dispuestos y quiénes no, la mitad, como ahí dice, pero aquí ahora además les digo que me cuantifiquen esa predisposición en una escala de 0 a 10. Bien, punto y aparte, se encuentra que aquellos que no se sentían capaces de dejar de fumar antes de la conferencia obtienen una media superior después de la conferencia, siendo dicha media superior en 1,5 puntos a la media anterior.
¿vale? Eso parece un poco enrevesado. Es decir, es lo que se fija en los que antes de la conferencia no se sentían capaces de dejar de fumar, ¿vale? Ellos han puesto en su escala de 0 a 10, ahora habrán puesto puntuaciones bajas, desde el 0 de ninguna predisposición o ningún convencimiento hasta, yo qué sé, los que han puesto un 2, un 3, un 4, vamos a suponer los que tienen menos de 5, los que han dicho que no. Y resulta que cuando escuchan la conferencia y les vuelve de nuevo a preguntar que valoren su predisposición, pues resulta que me dice que la media es superior en 1,5 puntos a la anterior, ha subido la media. Es decir, hay mayor predisposición a dejar de fumar. Sabiendo que la cuasidesviación típica de las diferencias es igual a 5, con un nivel de confianza del 95%, determine usted qué es lo que podemos deducir. Bueno, nos encontramos de nuevo ante un problema de muestras relacionadas, muestras repetidas, pero hay una diferencia con el caso anterior. Y me tengo que dar cuenta de que en este caso el problema se centra solamente en qué ha ocurrido con los que antes de la conferencia no estaban dispuestos a dejar de fumar y esos mismos después de la conferencia. Por lo tanto, el tamaño muestral en lo que me fijo en este caso son solamente en esos 100 sujetos. ¿Qué tengo que valorar para esos 100 sujetos? Pues si la diferencia es significativa, ¿vale? Bien, se trata de un diseño de muestras repetidas, por tanto, relacionadas, y lo que tengo que hacer es plantear las hipótesis del investigador, del psicólogo. Las hipótesis del psicólogo pues serán la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Cuál de las dos? Pues la alternativa, lo hemos dicho muchas veces. Siempre la imagen, la situación en lo que se tiene que fijar es la alternativa, la del psicólogo. Según la perspectiva o la visión del psicólogo, él piensa que la media antes era menor que la media después, exactamente igual que antes, ¿vale? La hipótesis nula, la contraria. Ya sabéis que en el caso de las medias, lo que hay a la derecha me lo llevo restando, al igual que en el caso de las proporciones. Si fuesen varianza, me lo llevaría dividiendo. Por eso siempre, cuando paso restando, caso de medias o proporciones, a la derecha me queda 0. Sin embargo, cuando paso dividiendo, lo cual ocurre, por ejemplo, con las varianzas, me queda 1 a la derecha, no 0. Bien. ¿Qué estadístico es el que tengo que utilizar? Pues fijaros que si me voy a la página 11, tengo que utilizar una estimación para ver, un contraste, perdón, para ver si las dos medias son significativamente distintas o no, y hay dos posibilidades. Cuando las varianzas de las diferencias son conocidas o cuando las varianzas de las diferencias son desconocidas. Y hay un problemilla que puedo meter la pata, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, porque fíjate que lo que me da es, ¿me da la varianza de las diferencias? Es la pregunta. No. Me dice la cuasi desviación típica de las diferencias, ¿vale? Él me da el S cuadrado D. Cuidado, ¿eh? Me da la cuasi desviación típica de las diferencias. Siempre que oigáis cuasi es de la muestra, no de la población, que sería el sigma, ¿vale? Con ese matiz tengo que utilizar la de abajo. A ver, si me equivocase y utilizase la de arriba, la fórmula o el procedimiento, la manera, vais a ver que es el mismo. Pero bueno, en este caso me tendría que ir a la de abajo. Y en la fórmula de abajo, fijaros que tengo que poner la diferencia con una raya arriba, eso sería la diferencia que hay entre las dos medias, dividido entre la raíz cuadrada de la cuasivarianza, no cuasidesviación típica, cuasivarianza con el cuadrado de las diferencias entre n. Cuidado con este -1, Tengo que calcular el valor de la diferencia, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo narices voy a calcular la diferencia si no me da ni la media inicial ni me da la media final? Fijaros que lo que me dice es que la diferencia entre las dos medias es de un punto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí pone -1 y no pone 1? Pues os voy a poner, para que lo entendáis, me dice que después la media es superior, pero no me dice ni cuánto era antes ni cuánto era superior. Pero me dice que es superior en un punto a la media de antes, con lo cual yo puedo pensar que la media antes era un 3 y la media de después, ¿cuánto sería? Pues un 4, no un 2, porque la media es superior. Por lo tanto, si a la primera media le resto la segunda, como veis, a i barra 1 menos i barra 2, lo que me quedaría es -1, no 1. Cuidado con eso, La media primera, cuando le resto la media segunda, me va a quedar un número negativo porque la media primera me dice que es más pequeña que la segunda. Si es un número más pequeño, por ejemplo 3, le resto un número más grande 4, me queda -1.
Ese es el motivo por el cual el estadístico del contraste queda negativo, en este caso -2. Perfecto. Si el estadístico vale -2, esto es un fallo, aquí pone 2, lo voy a corregir, escape, vamos a corregirlo, aquí debería poner -2, ya que estoy lo corrijo, me acabo de dar cuenta, ahí debería poner -2 y continuamos. Presentación con diapositivas, que no lo veo ahora, desde la diapositiva actual. Perfecto, seguimos. Si el estadístico es -2, que no es 2, lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor crítico. ¿Qué hago para calcular el valor crítico? Pues tengo que coger una t-de-Student con 99 grados de libertad, cuidado, 99, no, cuidado, que me voy enseguida a dar los ojos a estos 200, pero en este caso la muestra se está reducida solamente a los que antes habían dicho que no tenían intención de dejar de fumar. Por eso el tamaño muestral es de 100 y la t-de-Student con n-1 grado de libertad sería 99 en este caso. Me tengo que ir a una t-de-Student con 99 grados de libertad y tengo que ver cuál es el valor que deja por detrás una probabilidad de 0.05. Y aquí uno se queda un poco descolocado porque cuando se va a la t-de-Student solamente aparecen valores a la derecha. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues jugar con la simetría. Con la simetría es, ¿qué me estás contando, no? Pues yo lo que tengo que hacer es pensar cuál es el valor que puesto al revés dejaría una probabilidad por detrás de 0.95, ¿vale? Esto es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo me voy a la tabla, y pienso el que acumularía hasta el 0.95, en la tabla me viene que el valor crítico sería en ese caso 1.66. Digo sería en ese caso, porque este que está aquí no es mi caso. Mi caso es justamente el simétrico. ¿Cuál sería entonces en mi caso el valor crítico? Pues evidentemente menos 1.66. Pues ese es el valor crítico, menos 1.66. ¿Vale? ¿Decisión que tomo? Pues está claro. Si el valor crítico vale menos 1.66 y el valor del estadístico t era -2, pues está claro que la situación es que hay evidencias para rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Efectivamente, hay una diferencia significativa entre la media antes y después de los que antes de la conferencia no estaban dispuestos a dejar de fumar. Conclusión, ha sido útil la conferencia. Si en vez de fijarme en la comparación entre el estadístico de contraste y el valor crítico, acudiese a comparar la P con la alfa, ¿vale? El nivel crítico con el nivel de significación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si me fijase en la P, vería aquí pone P igual a 0.025. No, es más pequeño. Si os vais, veríais que la P es menor que 0.025. Pero aun en el caso de que fuese igual, de 0.025, es más pequeña, que es lo que a mí me interesa. Yo lo que tengo que hacer es comparar la P con la alfa. Tengo que comparar el 0.025 con el 0.050. Le he añadido un 0 con toda mi intención, porque hay gente que cuando pone aquí 0.025 y aquí 0.05 se equivoca, porque piensa que el 5 es más pequeño que el 25. Como le digo a mis alumnos, sobre todo segundo de la ESO, que se lían con los decimales, añádele ceros hasta que empaten a decimales, a 3 decimales, y aquí ya sí que es evidente que el 25 es más pequeño que el 50, ¿vale? 0.025 es más pequeño que 0.05. Conclusión, bien comparando el nivel de significación con el valor, con el p-valor, o bien a través de la comparación entre el estadístico del contraste y el valor crítico, podemos concluir que la conferencia ha sido útil. Hay una diferencia significativa entre las dos proporciones, ¿vale? Entre las dos medias, perdón. La pregunta que me hacen ahora es si sería también el test significativo con un nivel de confianza del 99%. Vuelvo hacia atrás. Dos opciones. Me calculo el valor crítico correspondiente a 0.99, que evidentemente estaría hacia la izquierda, y la duda es si estaría antes del -2 o después del -2. ¿Me seguís? Esa es la duda. Imaginaros por un momento que el valor crítico fuese menos 1,80, pues seguiría siendo significativo el test. Pero si por ejemplo fuese menos 2,5, no lo sería. Otra manera más rápida es pensar que en este caso, fijaros como tengo aquí, el valor de la P es menor que 0.025. Eso yo lo sé, es lo que yo he deducido antes.
Si el nivel de confianza que me exigiesen ahora fuese del 99%, perdón, 1 menos alfa, 0,99, nivel de confianza, también se dice, la alfa en este caso valdría 0,001. Y ahora viene la pregunta. ¿Seguiría siendo P más pequeño que alfa? Pues evidentemente que no. 25 no es más pequeño que 1. Por lo tanto, podemos decir que como P no es menor o igual que alfa, el test ya no es significativo al 99%. Conclusión, con un nivel de confianza del 95%, la conferencia ha sido útil. Con un nivel de confianza del 99%, ya no hay evidencias para decir que la conferencia haya sido útil. Vale. Voy a hacer ahora otro problema que en realidad vais a ver que es de la página 10, es decir, de dos muestras independientes, de algún compañero que me ha puesto un mensaje, también en algún compañero en clase también lo comentó. Si os fijáis en el formulario de la página 10, en muchas de ellas te pone una D, y alguna pregunta de, bueno, ¿y qué es esa D que aparece en la fórmula? Por ejemplo, en la última fórmula ves que aparece una D, página 10, dos proporciones. Pues la D esa es una diferencia que te tienen que dar, en el problema. Voy a poner un ejemplo, sacado también de un examen, y el problema es sencillo, como vais a ver. Me dicen, en el año 2020 se realizó una encuesta a 468 personas, resultando que el 57,3% de ellas consideraban al paro como el principal problema que padecía España. Vale, bien. Una preocupación, como veis, grande, casi 2/3 partes. En el año 2021, el CIS realizó otra encuesta a 480 personas, para las cuales 216 de ellas el paro era la principal preocupación. A partir de esos datos, el CIS concluyó que la percepción del paro como el principal problema que padece la sociedad española había disminuido, y aquí viene lo importante, en un porcentaje superior al 5%. Es decir, que dice no solo que había disminuido, que digamos que son hasta ahora los contrastes que yo he hecho, sino que incluso cuantifico esa disminución. Es decir, el CIS va más allá y dice que la percepción del paro como el principal problema entre el 2021 y en relación con el 2020 ha disminuido al menos en una diferencia superior al 5%. Y ese es el encaje o el planteamiento de un problema en el que hay, como veis, pues una diferencia. Ya está. Planteamiento del problema. ¿Qué tengo que analizar? Pues está claro. Valora si la afirmación del CIS tiene o no justificación estadística, pues a partir de las dos muestras. Pues muy bien. Resolución. Tenemos que analizar, ya casi lo hemos dicho conforme lo hemos leído, si las diferencias entre las dos proporciones es significativamente superior al 5%, siendo las dos muestras pues independientes. A las personas que yo les pregunté en el 2020 y a las personas que yo les pregunté en el 2021 pues son diferentes. De hecho, hasta el número. En el 2020 pregunté a 468 y en el 2021 a otras 480. Son dos muestras independientes. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Pues que si a la proporción primera le resto la proporción segunda, eso tiene que ser mayor que 0,05. Y aquí hay mucha gente que se hace un lío. La diferencia entre las proporciones, P sub 1 menos P sub 2, tiene que ser al menos de un 0,05. Y eso sería lo que ha disminuido, eso lo entendéis, ¿no? Imagínate que ahora mismo la proporción de los que piensan, imagínate que España va a ganar el Mundial, es del 70%, y resulta que después de ganar el partido de hoy, imagínate que lo ganamos de manera fullera y jugando mal, pasa del 70% pues al 50%. ¿Cuál sería entonces la variación? Pues sería 70 menos 20. 70 menos 50, sería 20. Pues de eso va. Para calcular la diferencia, la palabra lo dice, pues tengo que restar. Siempre la diferencia se hace restando. Siempre a la más grande le resto a la más pequeña. En este caso, fijaros que el punto de partida es que ha disminuido. Por lo tanto, P sub 1 es más grande que P sub 2. Pues esa es la idea. Hipótesis del investigador, que P sub 1 menos P sub 2 es mayor que 0,05. Ha disminuido un 5%. Muy bien. Hipótesis alternativa, la contraria. P sub 1 menos P sub 2 menor o igual que 0,05.
¿Qué tendría que hacer? Seguro que eso se está ocurriendo. ¿Qué tendría que hacer al tratarse de una proporción o al tratarse de una media? Pues llevármelo todo a la izquierda. ¿Y cómo me llevo el 0,05 a la izquierda? Pues restando. Pues eso es lo que hago. El 0,05 me lo llevo a la izquierda restando y evidentemente esa sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Os digo lo mismo que os decía antes. ¿Cómo se me ocurre a mí ese que el 0,05, el valor de la diferencia, 5%, me lo tengo que llevar a la izquierda? Pues si me veis el formulario de la página 10, veréis que la diferencia te aparece restando en el numerador. Por eso se me ocurre, o por eso lo sé. Y hace unos cuantos. Bien, ¿qué estadístico y qué tabla tendremos que utilizar? Pues como veis, tenemos que contrastar si esa afirmación, iba a decir esa diferencia, esa afirmación referida a las proporciones es cierta o no. Cuando yo hago un contraste sobre proporciones, muestras además independientes, pues tengo que utilizar una Z. Cuidado porque si fuese muestra relacionada, podría ser una Z, pero también una G cuadrado. El caso es una Z. Vale, ¿qué hago yo ahora? Pues calcular o extraer los valores muestrales. En algún caso es simplemente leerlo, en otro tengo que hacer alguna cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el 2020, que podríamos considerar que es el grupo 1, pues N1, el tamaño de la muestra es, aquí me lo dice, 468. La proporción correspondiente a esa muestra, por 0,573, 57,3%. Como bien no hay que hacer ninguna operación. En el 2021, que sería, digamos, el grupo 2, la muestra 2, el tamaño muestral fue de 480 personas y para calcular la proporción, pues hombre, aquí sí tengo que hacer alguna cuentecilla. Para la proporción de la muestra son 216 de esas 480. Esas son las personas, la proporción de personas para las cuales el paro seguía siendo el principal problema. Si hago esta cuenta, pues me queda 0,45. Como veis, la diferencia es significativamente, al menos a ojo, al menos a priori, ha pasado de 0,57 a 0,45, ¿no? Al menos en la muestra, fijaros que ha bajado más de 12 puntos, más de un 12%, ¿no? ¿Habrá entonces evidencia para decir que ha bajado al menos el 5%? Pues parece que sí, yo a ojo diría que sí, pero cuidado que a veces engañan las apariencias, ¿eh? Vamos a calcular el estadístico del contraste, vamos a calcular el valor crítico y salimos de dudas. Empiezo por calcular el valor del estadístico del contraste, que es una Z, una normal, perdón, calculamos el estadístico del contraste, que es una Z, mediante la fórmula que veis que viene en la página 10. Para calcular la fórmula, pues sustituyo, no tiene más misterio. P sub 1, 0,573, menos P sub 2, que es 0,45, y menos la diferencia, 5%, menos 0,05. Insisto que en el numerador, fijaros que me aparece esto y en el mismo orden. Y abajo la raíz cuadrada de, pues los mismos valores, ¿vale? No tiene ninguna complicación y eso haciendo la cuenta queda un valor de z de 2,265. ¿Qué tengo que hacer ahora? Por determinar el valor crítico. Lo primero que yo he hecho aquí es calcular el valor crítico correspondiente al 95% de confianza. Porque en el mismo problema después me preguntan que qué ocurriría si el nivel de confianza en vez de ser del 95% hubiese sido del 99%. Por eso he calculado los dos valores críticos. Con un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1,645. Bueno, no lo he dicho. Fijaros que desde la perspectiva de la hipótesis alternativa marca hacia la derecha. Por eso la parte sombreada aparece hacia la derecha. Desde la perspectiva de que el nivel de confianza fuese del 95%, el alfa valdría 0,05 y el valor crítico sería 1,645. Antes de seguir, ¿dónde cae el 2,265? Me estoy anticipando a la siguiente diapositiva. Pues evidentemente el 2,27 redondeando cae en la parte sombreada. Por lo tanto, habrá evidencias para rechazar la hipótesis nula y, por consiguiente, aprobar la hipótesis alternativa, lo que dice el CIS. La diferencia puedo afirmar que es significativamente superior al 5%. Vale. Desde la perspectiva de que fuese del 99% el nivel de exigencia, el alfa valdría 0,01. Y en este caso podéis ver, mirando en la tabla de la normal 0,1, que el valor crítico sería, y de hecho es 2,33. Si yo ahora comparo
el 2.265 con el 2.33, ahora ocurre al contrario que antes. Por poco, pero el estadístico del contraste se me queda dentro de la zona gorda, de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Conclusión, por lo que viene ahí. Con un nivel de confianza del 95%, podemos decir que la afirmación del CIS es correcta. Pero con un nivel de confianza del 99%, la afirmación del CIS no sería correcta. Ante la pregunta que me hacían al principio, la pregunta es, ¿qué puedo decir entonces de la afirmación del CIS? Pues la respuesta es que depende del nivel de confianza que exijamos. Con un nivel de confianza, el que normalmente se suele exigir en las ciencias sociales, que suele ser del 95%, sería cierto. Pero con un nivel de confianza, el que se suele exigir pues en el mundo de las ciencias naturales, pues no sería cierta la afirmación. Aquí viene esto mismo argumentado, en vez de con el valor crítico comparándolo con Z, viene comparando la alfa con el nivel de confianza. ¿Vale? Esto sería comparándolo con la P. En el primer caso, la P valdría 0.012, que sería mayor que 0. Que sería menor, perdón, que 0.05. 0.05 y otro 0 más. 12 es más pequeño que 50. Pero con el 99%, pues fijaros que ya no ocurre eso. 0.012 es mayor que 0.010. El 12 es mayor que el 10. Por poco, pero ocurre eso. Por lo tanto, desde la perspectiva de la P y el alfa, con un nivel de confianza del 95%, P menor que alfa, por tanto, acepto la hipótesis alternativa, pero con un nivel de confianza del 99%, P no es menor que alfa. Por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y esto sería todo de este tema 4. A ver, el tema 4 en esencia es más sencillo que el 3 porque fijaros que tiene menos posibilidades. Es un poco más complicaete posiblemente por el tema de construir la tabla de contingencia. Os haré otro después cuando repase los problemas del tema 3 y 4, que os haré otra grabación, pues por hacer alguno más de lo de la tabla de contingencia. ¿Vale? Y esto sería todo. Muchas gracias. Vamos a ver si puedo salir de aquí, que me está esto dando problemas.